Hola, en esta sesión del día de hoy lo que vamos a ver es la obtención de datos espaciales. De acuerdo al programa del curso, estaríamos viendo cuáles serían nuestras fuentes primarias y nuestras fuentes secundarias para la obtención de datos espaciales. Entonces, vamos a empezar. Ya habíamos visto qué era un dato espacial y cuáles eran las características que este debe tener. Recordemos que un dato geográfico o espacial es aquel elemento tangible o intangible que puede ser cartografiado, o sea, que lo puedo representar en el mapa, o sea, que tiene una distribución. Dice que la información geográfica nos permite comunicar algún fenómeno espacial y existen muchas técnicas y tecnologías para trabajarlas. Por ejemplo, podemos tener como fuente primaria los datos que son levantados en campo a través de un sistema global de navegación satelital. Podemos obtener información a partir de una tabla de datos de una configuración de columnas con coordenadas. Este, También podemos utilizar fotografías aéreas o imágenes satelitales, así como las nuevas tecnologías que serían el dron, estos vehículos aéreos eh, no tripulados, la tecnología LiDAR, la tecnología de sonar, así como cámaras térmicas, sensores y sensores multiespectrales, ¿verdad? Entonces en la imagen podemos ver a mano izquierda un ejemplo de imágenes satelitales, ¿verdad? Varios satélites con sus sensores y cómo es el barrido que ellos realizan. Y en la imagen de la derecha tenemos un dron con su camarita. Ok, entonces vamos a tener, siempre que trabajemos la información espacial, vamos a tener tres procesos, ¿verdad? Tenemos la forma de cómo yo le obtengo esos datos, cómo los proceso y qué es lo que voy buscando, ¿verdad? ¿Cuál es mi producto de salida? Dice que un SIG requiere datos de entrada para ser procesados espacialmente. El resultado de este procesamiento es información geográfica que sirve para la toma de decisiones. Entonces, en las imágenes podemos observar a la izquierda a una persona levantando el perfil pedológico del suelo, ¿verdad? Identificando los diferentes características de los horizontes y a esto le podemos agregar la información espacial, ¿verdad? La X y Y de esa catapulta. Después tenemos esa información que es traspolada o que es pasada a un sistema de información geográfica, ¿verdad? A partir de datos de puntos. Y esa información al final lo puedo generar un mapa de calor, por ejemplo, para identificar cuál puede ser, no sé, el mayor contaminante en alguna zona, ¿verdad? Dice que el levantamiento de información geográfica es vital para la toma de decisiones informadas tanto a nivel gubernamental como privado. Y que en los últimos años tanto los SIC como los sensores remotos han avanzado considerablemente al punto que han sido indispensables para la sociedad humana. Bueno, y en estos días lo podemos estar viviendo con este COVID-19, en donde hemos visto mapas, ahora se los puedo compartir, en donde se observa cómo se va esparciendo a través del mundo, ¿verdad? Y cómo esto es algo progresivo, o sea, que se puede ir identificando en el tiempo. Dice que dichos sensores van desde la observación de fenómenos meteorológicos hasta el levantamiento de topografía. La imagen de la izquierda lo que nos muestra es la primera fotografía que se obtiene del planeta Tierra y la segunda, y la de la derecha, es en Washington, si no me equivoco, cerca de la zona del obelisco. Y ahí, bueno, las sombras nos pueden identificar, nos pueden dar información de cuál es la altura de los edificios. Ok. Entonces, pero ¿de dónde puedo obtener toda la información que yo necesito para poder trabajar con los mapas? Bueno, a nivel de ustedes, que sería de información hídrica, ¿verdad? El Instituto Meteorológico es una muy buena fuente de referencia, así como datos de estaciones. Entonces, tenemos mapas o cartas existentes, servicios de los OGC, encuestas, datos tabulares, fotografías aéreas y satélites.
En esa primera parte lo que vamos a ver son los 4 que están encerrados en el rectángulo rojo y en sesiones posteriores vamos a trabajar que son fotografías aéreas e imágenes satelitales. Entonces, como mapas y capas existentes, tenemos el de la izquierda, ¿verdad? Que ya lo conocemos, que es la imagen que utilizamos para georreferenciar, eh, que es un mapa, simplemente mapa digital. Y a la mano derecha podemos ver este, una, una carpeta con subcarpetas en donde en cada una de estas hay información espacial. Estas carpetas que observan, si ven bien, dice la proyección y dicen el año. La mayoría dice como cantón, por ejemplo, dice cantones este, 2014. Esto lo que me quiere decir es que esto que estoy utilizando acá, esta de acá, perdón, esta que tienen acá, en esta me puedo encontrar la información de los cantones y esta base de datos espaciales es de una que se llama del Atlas, que fue generada en el año 2014 por el Instituto Costarricense, perdón, el TEC, ay, se me olvidó, bueno, Instituto Tecnológico de Costa Rica, perdón, no sé si tiene el tecnológico, bueno, la Universidad del TEC, ya me hice bolas, bueno, ok. Otra forma de donde yo puedo obtener información es a partir de datos tabulares. Estos, por ejemplo, son datos del INEC, son datos de censos. Entonces, yo puedo agarrar información espacial, por ejemplo, la tabla de la izquierda, relacionándolo con la capa de cantones que acabamos de ver, y puedo decirle, ok, a esta información que yo tengo de total de población sin carencias, con una o más carencias, ¿verdad? El porcentaje de la población, toda esta tabla yo la puedo enlazar a la tabla de atributos espaciales que tiene mi capa de cantones, que en un ejercicio más adelante veremos cómo podemos hacer este enlace. Y lo que vamos a utilizar de referencia, preferiblemente, va a ser este código, el código que dice 101, 102 y 103. Estos códigos vienen del Instituto Geográfico Nacional. El primer dígito lo que me indica es la provincia, entonces van del 1 al 7. Los segundos dos dígitos me indican el número de cantón y los otros dos dígitos lo que me indica es el número de distrito. Entonces, por ejemplo, aquí tienen que la Julita es el 110, lo que quiere decir es que pertenece a la provincia 1 y al cantón 10 de San José. En el caso de la izquierda, no quiere decir que esta información no la puedo utilizar directamente con esta capa de información. La diferencia es que en este caso yo necesito tener una capa espacial que me diga cuáles son los lugares urbanos y los lugares rurales, ¿verdad? Es un poquito más general. En cambio, la de la derecha, al ser por cantón, como dice aquí arriba, que dice por número de carencias críticas y según cantón, me permite hacer el enlace directamente con las tablas. También yo puedo tener una tabla de puntos, por ejemplo, puedo tener una tabla donde venga X y Y o lat long, ¿verdad? Y el número de la estación y alguna variable que me interese, por ejemplo, precipitación o temperatura, o no sé, escorrentía. Y a esto yo simplemente lo paso al programa, lo abro como una tabla, un archivo de CSV y posteriormente genero los datos puntuales, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos este dato de una estación meteorológica. Esta es de la estación Bananita. Entonces yo tengo la coordenada de X y Y, lat long, ¿verdad? Recordemos que X es longitud y Y es la latitud. Y que en este caso el menos 83 me indica que está en el hemisferio oeste, mientras que el 10 que es positivo me indica que está en el hemisferio norte. Entonces, toda esa información yo se la puedo pasar a una tabla, la puedo configurar de tal manera para generar un punto y que ese punto me tenga contenido toda esa información. Posiblemente sea mucha información, entonces lo que yo voy a generar para ese primer punto sea, por ejemplo, la lluvia a nivel anual, temperatura máxima anual, o sea, básicamente lo de las últimas columnas, lo de la última columna, ¿verdad? Y así lo puedo hacer con muchas estaciones. Por ejemplo, aquí ya está, tengo la información base, ¿verdad? Que tenía estas tablas y se convirtió de tal manera que yo esta misma tabla, así como está, yo la puedo agarrar, meter en el GIS y tener automáticamente los puntos.
sea, aquí tengo las coordenadas y que en cada punto me indique, por ejemplo, cuál es la altitud de ese punto, el nombre de la estación, cuántos son los años de registro, la precipitación, la temperatura mínima, máxima, evapotranspiración potencial, ¿verdad? Y demás. Entonces, información que fue generada fuera del SIC, pero que se puede extrapolar al SIC. Y a partir de esa información, yo puedo obtener productos como los que ven en la pantalla, que serían este primer mapa, que es un mapa de precipitación media anual para la vertiente Caribe de Costa Rica. Es de temperatura media anual, la temperatura, no, perdón, no les puse los de la temperatura mínima y máxima, pero sí tengo, por ejemplo, los cálculos de la evapotranspiración, y aquí me indica que es según el método de Hargreaves, y en el otro caso, este es el índice de humedad, igual utilizando evapotranspiración de Harvard. Después de hacer todo eso, lo que me generaría, este, es bueno, y utilizando otras variables, poder hacer una clasificación climática. Esta metodología está basada, bueno, es más basada en este artículo que son dos propuestas de clasificación climática para la vertiente caribe costarricense, y está basada en una metodología desarrollada por Wilber Herrera en 1988, si no me falla la memoria, o 87, por ahí. Pero lo que quiero mostrarles con esto es ver cómo de simplemente tener unos datos puntuales en una tabla, que si ustedes ven, esta es la información que uno le venden, o no, perdón, que uno puede obtener de manera gratuita en la ventanilla del Instituto Meteorológico, y recolectando varias de esas hojitas se construye una tabla como esta, y puedo obtener información, un producto final como este. ¿De acuerdo? Ok, esta es otra forma de obtener información a partir de algún mapa digital, y ese es un ejemplo que les quería mostrar, que es un mapa em, generado en QGIS, y la verdad es que tiene herramientas que puede hacer que sea atractivo, simplemente hay que ver cómo ordenar los elementos. Ok. Entonces, por otro lado, bueno, ya vimos el levantamiento de datos. En otra futura sesión vamos a ver cómo se levantan a través de aplicaciones del celular. Ahí se las voy a poner a disposición de inmediación. Y las tablas, los mapas, y también tenemos estos servicios. De ahí me disculpan que siempre cambio la G y la C, que es los servicios OGC, que se diría Open Geospatial Consortium, que fue creado en 1994 y que agrupa desde el 2009, febrero de 2009, a 372 organizaciones públicas y privadas. Esto lo que sirve básicamente para lo que fue creado para compartir información espacial, de tal manera que yo puedo conectarme a un servidor, consultar la información y sin necesidad de yo descargarla a mi computadora. Dice que tiene estándares abiertos e interoperables dentro de los sistemas de información geográfica y de la World Wide Web. Una característica muy importante es que cuando yo utilizo estos servicios, tengo que estar conectado a Internet, y mi rapidez o mi facilidad para manipularlos va a depender mucho de mi conexión a Internet. Dice que persigue acuerdos entre diferentes empresas del sector que posibilite la interoperación de sus sistemas de geoprocesamiento y facilitar el intercambio de la información geográfica en beneficio de los usuarios. Anteriormente fue conocido como OpenGIS Consortium, antes de firmar como consortium, firmó como fundación. ¿Okay? Aquí en esta imagen, lo que pueden ver al lado izquierdo son las extensiones de estos archivos que se generan. Por ejemplo, entre los más comunes está el KML, que es Keyhole Markup Language, que dice que es un lenguaje marcado en XML para representar datos geográficos en 3 dimensiones. Este archivo es el que utiliza Google Earth como cuando uno va haciendo un polígono, pone puntos o pone alguna línea, ¿verdad? A la hora de uno guardar y querer compartir ese dibujo que acaba de generar, se comparte en este formato de KML. Y el otro sería el KMZ. El KMZ lo que me permite es agregar archivos multimedia.
Los otros formatos más comunes que se utilizan sería el WFS y el WMS. Estos son que los puedo conectar a un servidor y yo jalo la información. Entonces, el WFS es Feature Service y el de abajo es Web Map Service. El de arriba es para datos vectoriales, el WFS, y el WMS es para datos, este, para datos, ay, ya me quedé, para datos raster. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de uno abrirlo en el QGIS, ahí viene la pestañita donde viene conectar a WMS o si voy a utilizar WFS. Y después de Semana Santa estaríamos viendo esto. Ok, algunas instituciones, bueno, el SNIT, que es el Sistema Nacional de Información Territorial, que pertenece al Instituto Geográfico Nacional, ahí está el link por si quieren entrar, tiene una ventanita que llama OGC y pueden ir a explorando qué servicios o más bien qué instituciones brindan servicios OGC. Por ejemplo, está la NAME, está el CENIGA, hay algunas municipalidades que dan información, está la Dirección de Aguas eh, y así en varios otros formatos. Ok, y estaríamos con esto por acá.